Buenos días en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 11 horas con 5 minutos del día de hoy, 23 de agosto del 2024, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Secretario General, haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, presidente, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes las magistradas Yolanda Pedrosa Reyes y Denise Adriana Porras Guerrero. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos o decisiones que aquí se tomen. Secretario, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrado presidente, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero, propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JS 94/2024. El segundo, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JS 97/2024. El tercero, a propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 95/2024. El cuarto, a propuesta de usted, proyecto de acuerdo plenario de acumulación de los juicios ciudadanos con números de expediente TSLP JS 98 y TSLP JS 99, ambos del año 2024. El quinto, a propuesta de usted, proyecto de resolución de juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP JNE 11/2024. El sexto, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JS 61/2024 y su acumulado, el juicio de nulidad electoral TSLP JNE 06/2024. El séptimo, también a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del juicio ciudadano TSLP JDC 96/2024. El octavo, a propuesta también de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Monterrey en el expediente SMJRC 257/2024, derivado del expediente TSLP JNE 09/2024 y su acumulado JNE 10 del índice de este tribunal. El noveno, a propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP JNE 13/2024. El décimo y último, a propuesta de usted, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JS 98/2024 y su acumulado TSLP JS 99/2024. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, pongo a su consideración el listado de asuntos. Si están de acuerdo con este, a favor de manifestarlo en votación económica. Secretario, por favor, haga constar el resultado de la votación. Lo que sí, presidente, debo constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Una vez aprobado el listado de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 94/2024. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, se le cede el uso de la voz. Gracias, buenos días. Se dará cuenta por conducto del secretario Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario. Buenos días, señoras magistradas. Secretario en funciones de magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el expediente relativo al juicio ciudadano 94 de este año, interpuesto por 3 ciudadanas en contra de la omisión que le atribuyen al Congreso del Estado de ejecutar el proceso legislativo respecto a una iniciativa que presentaron el 1 de junio del año pasado. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar fundada la omisión de ejecutar el proceso legislativo de la iniciativa en materia de este juicio por parte del Congreso del Estado y, en consecuencia, vincular a la responsable para que en el plazo de 3 meses culmine el procedimiento de la iniciativa de mérito conforme a sus atribuciones. Lo anterior por las siguientes razones. Desde la fecha en que fue turnada la iniciativa ciudadana a la comisión dictaminadora, han transcurrido el plazo de 6 meses que tiene la responsable para dictaminarla, el cual transcurrió del 9 de junio al 9 de diciembre, ambos de 2023, lo que evidencia que a la fecha se materializa la inacción reclamada y en ese sentido asiste razón a las actores. Ello de manera contraria a como lo plantea la responsable, ya que por un lado
no aplica al caso concreto el caso de excepción mediante la concesión de las prórrogas alegadas por no tratarse de iniciativas de nuevos ordenamientos y por otro, porque se desestiman los diversos argumentos defensivos propuestos, ya que no se argumenta en qué se hace consistir la complejidad del proceso legislativo alegada y de qué manera afectó esta el trámite de dictaminación de la iniciativa en materia de este asunto. Además, porque con las actuaciones llevadas a cabo no se demuestra que hubiera concluido en tiempo el proceso de dictaminación señalado por la ley. Asimismo, porque una vez excedido el plazo de ley sin que se concluya con el proceso legislativo de la iniciativa sin causa justificada, es que desde ese preciso momento se genera la afectación al derecho político reclamado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, toma la votación. Claro que sí, con su autorización, magistrado presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrado presidente, en el juicio ciudadano 94 de este año se resuelve, primero, es fundada la omisión reclamada. Segundo, se vincula al Congreso al cumplimiento de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley. Es cuanto. Gracias. Leído los puntos resolutivos, magistrados, ¿desean realizar alguna intervención? Si no hay intervenciones, secretario de Estudio y Cuenta procede a realizar el engroso correspondiente. Continuamos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 97-2024. También está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y se le cede el uso de la voz. Gracias. Se da cuenta por conducto de la secretaria Ángeles González. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, doy cuenta del proyecto de resolución del Juicio Ciudadano 97 del presente año, promovido por José Mario de la Garza Marroquín en contra de la omisión de ejecutar el proceso legislativo por parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí, relativo a la iniciativa legislativa presentada el 3 de enero del 2024. El proyecto que se pone a su consideración propone declarar fundados sus agravios debido a lo siguiente. El promovente, como se viene señalando, se duele de la omisión del Congreso del Estado de ejecutar el proceso legislativo de dictaminar, discutir y votar la iniciativa de ley propuesta por el actor, ello al haber transcurrido el término legal. Ahora bien, de constancia se desprende que la iniciativa ciudadana fue presentada por el promovente el 3 de enero, turnada a la Comisión de Justicia del Congreso el 12 de enero, mientras que el medio de impugnación fue presentado el 26 de julio, todos del presente año, es decir, 6 meses, 15 días después de turnar la iniciativa. En ese sentido, la ley señala que cuando se trate de iniciativas de reforma, adiciones, erogaciones o abrogaciones de ley, estas deberán ser resueltas en un término no mayor a 6 meses contadas a partir del turno, como lo es en la iniciativa en el caso en concreto. En ese tenor se aprecia que la autoridad responsable debió resolver la iniciativa en cuestión a más tardar el 12 de julio de los corrientes, conforme a lo establecido en el artículo 92, párrafo segundo de la Ley Orgánica, y 157, fracción tercera del Reglamento de Gobierno Interno del Congreso, situación que en el caso concreto no acontece. Ello, pues, si bien no pasa desapercibido por esta autoridad que la Comisión de Justicia presentó ante la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado el dictamen que resuelve la iniciativa presentada por el actor, esta en fecha 29 de julio de los corrientes, no existe constancia legal que hasta la fecha, dentro del presente medio de impugnación de dicho dictamen fue discutido y votado como lo establece la ley correspondiente. Por tales razonamientos, al acreditarse la omisión de resolver dentro del plazo legal que le concede la ley, se concede el plazo de 3 meses contados a partir de su notificación de la presente sentencia para que culmine el proceso de iniciativa presentada por el actor y, una vez hecho lo anterior, informe a este órgano jurisdiccional sobre el cumplimiento de la presente ejecutoria. Es cuenta. Gracias, secretaria magistradas. Está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, Secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización doy cuenta de los puntos resolutivos. Primera, es fundada la omisión reclamada. Segundo, notifíquese personalmente la parte actora y por oficio la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuenta. Gracias. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No, ninguna. Si no hay intervenciones, Secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, proceda a realizar el engrose correspondiente. Continuamos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 95-2024. Como está a cargo de la ponencia de un servidor, se dará cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez. Buenos días, señoras magistradas, señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TSLP/J.S/95/2024. Derivado del análisis esgrimido por el actor, este tribunal considera que dicho agravio es fundado, en tanto que, como se aprecia en los autos de juicio, la autoridad mandada superó el término establecido de 6 meses y, por consecuencia, no solicitó la primera prórroga de 3 meses, la cual debería de haber sido autorizada por la directiva del Congreso del Estado. Por lo que únicamente, por medio de oficio sin número, notificó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la iniciativa a la cual se le asignó el turno 50-53 el día 15 de julio de la presente anualidad. Lo anterior es así toda vez que, como ha quedado establecido en el sentido de la litis, consiste en dilucidar si se agotaron o no los tiempos de la ley del proceso legislativo que ordena el numeral 92 de la Ley Orgánica del Congreso, lo cual, bajo el supuesto de que la iniciativa de ley propuesta por el actor resultara procedente, entonces el Congreso del Estado tendría que observar los parámetros que establece el precitado artículo 105, párrafo penúltimo de la fracción segunda de la Constitución Federal, que establece que cualquier norma deberá entrar en vigor 90 días antes de la elección, por lo que en ese supuesto la iniciativa de ley tendría que entrar en vigor hasta el próximo proceso electoral. Toda vez que el proceso electoral había dado inicio el pasado 2 de enero de la presente anualidad, la iniciativa en comento fue presentada el 11 de enero del año en cita. Por lo cual, de haberse sustanciado el proceso legislativo, técnicamente no habría sido aplicable dicha legislación para el proceso electoral 2024. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración del proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Al no haber intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación respectiva. Con su autorización, magistrado presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, el informe del proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. En razón de lo antes expuesto, lo cual se encuentra debidamente apoyado en todas y cada una de las disposiciones legales invocadas en ejercicio de la jurisdicción y potestad delegada por mandato constitucional a este tribunal electoral, se resuelve. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TSLP/J.S/95/2024, interpuesto por el ciudadano José Mario de la Garza Marroquín. Segundo, el agravio hecho valer por el actor es fundado. Como consecuencia de lo anterior, se ordena al Congreso del Estado de San Luis Potosí el cese inmediato de la inactividad en el trámite de la iniciativa de reformas de leyes presentadas por el actor en fecha 11 de enero de 2024, y para tal efecto se le concede el plazo de 3 meses contados a partir de que se notifique la presente sentencia, para que culmine el procedimiento de iniciativas de reformas de leyes contempladas en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso. Tercero, de ese cumplimiento a lo que ordena la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Cuarto, notifíquese en los términos señalados en el considerando 7 de esta sentencia. Esta cuenta, señora magistrada. Gracias. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Si no hay intervenciones, secretaria de Estudio y Cuenta procede a realizar el ingreso correspondiente. Continuamos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario de los juicios ciudadanos con número de expedientes TSLP JDC 98-2024 y TSLP JDC 99-2024. Este también está a cargo de la ponencia de un servidor y en esta ocasión se dará cuenta por conducto del secretario Jorge Antonio Esquivel Guillén. Buenos días, señores magistrados y señor magistrado presidente. Con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo plenario de acumulación
relativo a los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificados con las claves TESLP JDC 98-2024 y TESLP JDC 99-2024. En este proyecto de acuerdo se propone la acumulación de los expedientes de mérito en razón de que se recibieron a trámite 2 medios de impugnación que guardan identidad en cuanto al acto impugnado y autoridad que lo emite. El primero de ellos fue el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, expediente TESLP JDC 98-2024, promovido por el ciudadano Jorge Alberto Zavala López en su carácter de candidato a regidor de representación proporcional propietario en la fórmula número 1 de la lista de regidurías de representación proporcional por el Partido de la Revolución Democrática de la capital del estado de San Luis Potosí, en contra del acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se da cumplimiento a la resolución incidental de incumplimiento de sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 2 de agosto de 2024 dentro del expediente SM-JDC 417-2024 de fecha 7 de agosto del 2024. Acto emitido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, asunto que fue turnado a la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente Víctor Nicolás Juárez Aguilar. El segundo de ellos, relativo al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, expediente TSLP JDC 99-2024, promovido por el ciudadano Pablo Sendejas Foyo, ostentándose con el carácter de candidato a regidor de representación proporcional para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, señalando como autoridad responsable al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y refiriendo como acto impugnado el acuerdo CG 2024 AGO 331 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se da cumplimiento a la resolución incidental de incumplimiento de sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 2 de agosto de 2024 dentro del expediente SMJDC 417-2024, asunto que fue turnado a la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Los mencionados medios de impugnación guardan identidad respecto al acto de autoridad combatido, pues en ambos se controvierten asuntos relacionados con la modificación definitiva del Ayuntamiento de San Luis Potosí, efectuado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante el acuerdo impugnado. En tal sentido, se estima que se configura la hipótesis normativa de acumulación establecida en el artículo 17 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, pues tal precepto dispone la posibilidad de acumular expedientes cuando dentro de las demandas atinentes se combate el mismo acto de autoridad, lo que en la especie ocurre tal y como se ha expuesto en líneas anteriores. En estas condiciones, con fundamento en los artículos 17 de la Ley de Justicia Electoral, 32, fracción 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral y 73 y 74 del Reglamento Interior de este Tribunal, resulta procedente la acumulación del expediente TSLP JDC 99-2024. Deberá acumularse el expediente TSLP JDC 98-2024 por ser este último el de mayor antigüedad. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, presidente. Tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos de acuerdo contemplados. Con su permiso, procedo a dar lectura de los puntos de acuerdo. Primero, resultó procedente la acumulación planteada, por lo que el expediente TESLP diagonal JDC diagonal 99 diagonal 2024 deberá acumularse el expediente TESLP diagonal JDC diagonal 98 diagonal 2024 por ser este último el de mayor antigüedad. Segundo, notifíquese. Es la cuenta. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Bueno.
Si no es así, secretario de Estudio y Cuenta procede a realizar el engrose correspondiente. Pasamos ahora al análisis del quinto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP JNE 11-2024. De igual forma, también está a cargo de la ponencia de un servidor, por lo que seguirá en la cuenta el secretario Jorge Antonio Esquivel Guillén. Señora magistrada y señor magistrado presidente, con su autorización, procedo a dar cuenta del proyecto de sentencia del juicio de nulidad electoral identificado con la clave TESLP, diagonal JNE, diagonal 11, diagonal 2024, promovido por la ciudadana Claudia Elizabeth Gómez López en su calidad de representante propietaria del partido Morena ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Del escrito recursal se desprende que la actora señala que le genera perjuicio la violación a la libre emisión y efectividad del sufragio, garantía al secreto del voto y con ello la vulneración de los principios de certeza jurídica y de legalidad que son ejes rectores en el proceso electoral. Ello debido a que en las casillas 1428 básica, 1400 contigua 1, 1428 contigua 2, 1431 y 1441 se presentaron diversas conductas y hechos como realizar proselitismo en las mediaciones de las casillas, compra de voto y presión sobre los votantes de funcionarios de casilla, con lo cual se acredita en su concepto la causal de nulidad de casilla establecida en la fracción 2 del artículo 51 de la Ley de Justicia Electoral. La ponencia propone declarar infundados los agravios hechos valer por la actora. El partido actor sostiene que en las casillas 1428 básica, 1428 contigua 1 y 1428 contigua 2 hubo proselitismo electoral por parte de diversos ciudadanos, así como de la propia candidata del Partido Verde Ecologista de México, además de que una de las escrutadoras en repetidas ocasiones acompañaba a las personas con alguna discapacidad y les indicaba el recuadro del Partido Verde por quien ellos deberían de votar. Para acreditar estos hechos, Morena ofreció documentales privadas consistentes en actas circunstanciadas de hechos ocurridos el día de la jornada electoral en las casillas impugnadas mencionadas, las cuales contienen adjuntas imágenes impresas. Al respecto, se concluye que su prueba no es suficiente ni idónea para generar convicciones del Tribunal Electoral respecto de sus afirmaciones, en atención a que no es posible desprender la identidad de las personas que aparecen en ella. De igual manera, tampoco es posible establecer la fecha, hora y lugar de las escenas que contienen, menos aún se cuenta con elementos que permitan determinar que se trata de las casillas 1428 básica, 1428 contigua 1 y 1428 contigua 2 como deduce la recurrente. De ahí que se estime que en el caso no se acreditó la existencia de presión sobre el electorado o sobre funcionarios de casilla. Asimismo, la prueba refiere que en la comunidad donde se ubica la casilla 1441, el día 31 de mayo a las 4:30 de la tarde se reunieron diversos ciudadanos en un domicilio ubicado en Rancho Alegre, carretera Tampacán-Tanquián, perteneciente a Tierra Blanca, municipio de Tampamolón, Corona, a donde se presentó el juez de la localidad y que la visita tenía como propuesta ofrecerles un solar a cada uno de ellos a cambio de votar por el Partido Verde que representaba a la señora Silvia Medina Murray. De lo anterior, este tribunal concluye que no se acredita ninguno de los elementos de la causal de nulidad establecida en la fracción 2 del artículo 51 de la Ley de Justicia Electoral en cuanto a la casilla 1441 en los términos que el partido recurrente pretende. En primer lugar, porque no se aporta material probatorio que intente demostrar que en esa casilla hubo actos y situaciones por parte de particulares de que el día de la jornada electoral estuvieron ofreciendo un solar a cambio de que votaran por la candidata del Partido Verde Ecologista de México. En el mismo sentido, se concluye que tampoco se acredita ninguno de los elementos de la causal de un estudio del instrumento notarial presentado, pues el planteamiento realizado en él expone que la conducta cuestionada tuvo lugar el día 31 de mayo, es decir, fuera del desarrollo de la jornada electoral, lo que a juicio de este tribunal diluye por sí mismo la posibilidad práctica y jurídica de que este acto hubiera tenido lugar sobre las personas que sufragaron en dicha casilla y que hayan generado un impacto verídico sobre la libertad o el secreto del voto y de qué manera determinante en los resultados de la votación recibida en la casilla referida. Por último, señala la actora que en las inmediaciones de las casillas 1428, contigua 1 y 1431 hubo compra de votos y para acreditar sus dichos presentó diversos testimonios notariados.
Al respecto, se tiene que los testimonios que se rinden ante el fedatario público con posterioridad a la jornada electoral por sí solos no pueden tener valor probatorio pleno en términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 21 de la Ley de Justicia Electoral, cuando en ellos se asientan las manifestaciones realizadas por una determinada persona en relación con hechos supuestamente ocurridos en cierta casilla durante la jornada electoral. Al respecto, lo único que le puede constar al fedatario público es que compareció ante él un sujeto y realizó determinadas declaraciones sin que al notario público le conste la veracidad de las afirmaciones que se lleguen a realizar. De todo lo anterior se arriba con certeza a la consideración de que los agravios expresados por la recurrente resultaron infundados. En tal virtud se propone confirmar lo que fue en materia de impugnación. Es la cuenta, señoras magistradas y señor magistrado presidente. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración del proyecto de cuenta. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Flores Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su permiso, magistrado, magistrada, procedo a dar lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer del juicio de nulidad electoral TSLP-JNE 11-2024, interpuesto por el Partido Político Morena, a través de su representante, la ciudadana Claudia Elizabeth Gómez López. Segundo, los agravios esgrimidos por el Partido Político Morena en su escrito inicial de demanda resultaron infundados e inoperantes. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación los resultados de la elección de renovación del Ayuntamiento de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, llevado a cabo el 2 de junio de la presente anualidad. Cuarto, se confirma la constancia de mayoría y validez de la elección de renovación del Ayuntamiento de Tampamolón Corona, San Luis Potosí para el periodo constitucional 2024-2027, otorgada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en favor de la planilla de mayoría relativa postulada por el Partido Verde Ecologista de México, encabezada por la ciudadana Silvia Medina Burgaña. Quinto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, fracción 5, 74 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información. Sexto, notifíquese en los términos señalados en el considerando 6 de esta sentencia. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado presidente. Gracias, magistradas. ¿Desean realizar alguna intervención? No haber intervenciones, secretario de Estudio y Cuenta procede entonces a realizar el engroso correspondiente. Proseguimos con el análisis del sexto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 61-2024 y su acumulado el juicio de nulidad electoral TSLP JNE 06-2024. Este está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenos días. Con su venia se dará cuenta por conducto de la secretaria Gladys González Flores. Adelante, secretaria. Buen día. Con su autorización, magistrada, secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente. Se da cuenta con el proyecto de sentencia que se propone en el juicio de la ciudadanía 61 de este año, promovido por Arcelia Morales Martínez en su carácter de candidata a la presidencia municipal de Santa María del Río por el Partido Verde Ecologista de México y su acumulado juicio de nulidad 06 también de este año, promovido por Jesús Armando Martínez Arabia, representante del Partido Verde Ecologista de México, por los cuales controvierten la elección y constancia de validez de mayoría, así como el acta de cómputo municipal y la declaración de validez de la elección de Ayuntamiento de Santa María del Río, San Luis Potosí. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundados e inoperantes los motivos de inconformidad expuestos por los recurrentes y confirmar la declaración de validez y entrega de constancia de mayoría y validez de la elección de presidencia municipal en favor de la planilla de mayoría relativa postulada por el Partido Morena, encabezada por la ciudadana Isis Aide Díaz Hernández. Lo anterior, pues del análisis del cúmulo probatorio aportado por los recurrentes, no fue posible acreditar que se violentaron los principios constitucionales de neutralidad, equidad,
imparcialidad y certeza de la contienda, de autenticidad y libertad del sufragio, así como la vulneración de los derechos humanos de la candidata del Partido Verde Ecologista de México. Esto, en razón de que, de las distintas pruebas aportadas por los recurrentes, no se acreditaron los extremos de su inconformidad relativa a la presencia de elementos de la Guardia Nacional y o de familiares de otros candidatos, o bien que se haya causado violaciones graves al proceso electoral. Tampoco que haya producido una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia, ni que se haya puesto en peligro el proceso electoral y sus resultados. En ese mismo sentido, no se acreditó de manera indubitable la manipulación de algún paquete electoral por persona ajena al proceso, en tanto que de las pruebas analizadas no se desprende que sean plenamente identificables, aunado a que no se reportó situación alguna de la autoridad electoral en ese sentido. Tampoco se acreditó el supuesto estipendio o las prebendas presuntamente entregadas al electorado una vez efectuada la votación respectiva, pues del análisis exhaustivo del material videográfico y fotográfico presentado, no se concluye un solo elemento que pudiera ser determinante y que a partir de ello fuese motivo suficiente para declarar la nulidad de las casillas controvertidas. En la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Por su corrección, magistrado, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Flores Águilas. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, los puntos resolutivos de la presente sentencia son los siguientes. Primero, este Tribunal Electoral de San Luis Potosí es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por la ciudadana Arcelia Morales Martínez y su acumulado juicio de nulidad promovido por el Partido Verde a través de su representante. Segundo, los agravios vertidos por los aquí recurrentes resultaron infundados e inoperantes. Tercero, se confirma la declaración de validez y entrega de constancia de mayoría y validez de la elección de presidencia municipal de Santa María del Río, San Luis Potosí, en favor de la planilla de mayoría relativa postulada por el Partido Morena, encabezada por la ciudadana Isis Aide Díaz Hernández. Cuarto, notifíquese en términos de lo determinado en el numeral 7 de la presente resolución. Es cuanto. Gracias, secretaria. Magistradas, ¿tienen alguna intervención? No. Si no hay intervenciones, secretaria de Estudio y Cuenta, por favor, proceda a realizar el englose correspondiente. Pasamos con el análisis del séptimo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 96-2024. Este también está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias. Se da la cuenta por conducto de la secretaria San Juana Jaramillo. Adelante, secretaria. Buenos días, magistrada, secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado presidente. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar la cuenta del juicio TSLP JDC 96-2024 promovido por José Mario de la Garza Marroquín. En el proyecto que se pone a su consideración, la ponencia propone declarar la existencia de la omisión de ejecutar el proceso legislativo de la iniciativa de ley presentada el 11 de diciembre de 2023 al Congreso del Estado de San Luis Potosí. En el presente asunto, el actor controvierte la omisión del Congreso del Estado de ejecutar el proceso legislativo de la iniciativa presentada el 11 de diciembre de 2023, en el que propone adicionar un capítulo segundo al denominado de la certificación profesional voluntaria y modificar correlativos. Este Tribunal Electoral estima que los agravios hechos valer por el actor son fundados. Le asiste la razón al promovente en lo relativo que, una vez vencido el plazo de 6 meses que tiene el Congreso para dictaminar la iniciativa ciudadana presentada, debió dictaminar, discutir y someter a votación la iniciativa ciudadana, toda vez que no procede a prórroga alguna una vez concluido el periodo de los 6 meses, porque las prórrogas para dictaminar iniciativas de ley solo son procedentes exclusivamente en los términos de lo que dispone el artículo 157, fracción tercera del reglamento para el Congreso del Estado de San Luis Potosí. En ese tenor, en auto se advierte que la autoridad responsable no concluyó el proceso legislativo en el plazo de los 6 meses, tal y como se explica en el proyecto de resolución que se pone a su consideración. Para tal efecto, se concede el plazo de 3 meses contados a partir de que se notifique la presente sentencia para que culmine el procedimiento de iniciativa presentada por el actor. Es la cuenta, magistradas, magistrado, presidente. Gracias, secretaria. Magistradas, está en nuestra consideración del proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación.
Por su intervención, magistrado presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Flores Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, magistrado presidente, se resuelve. Primero, es fundada la pretensión del actor, se le tiene por actualizada la omisión atribuida al Congreso del Estado de San Luis Potosí. Segundo, la directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí debe concluir el trámite de la iniciativa de ley formulada por el actor, conforme a lo establecido en efectos de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley. Son los puntos resolutivos. Magistradas, magistrado presidente. Gracias. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? No. Si no hay intervenciones, secretaria de Estudio y Cuenta, a favor de proceder a realizar el ingreso correspondiente. Continuamos con el análisis del octavo de los asuntos relativo al proyecto de resolución que se dicta en cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Monterrey en el expediente SMJRC 257, diagonal 2024, derivado del expediente TSLP JNE 09-2024 y su acumulado TSLP JNE 10-2024 del índice de este tribunal. Como está a cargo de la ponencia de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, se le cede el uso de la voz. Gracias, presidente. Seguirá en la cuenta la misma secretaria. Adelante, secretaria. Nuevamente, con su autorización, magistrado presidente, me permito dar la cuenta del juicio de nulidad electoral TSLP JN 10-2024 en cumplimiento al juicio de revisión constitucional electoral SMJRC 257-2024. En el proyecto que se pone a su consideración, la ponencia propone confirmar los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí. La parte actora impugna los resultados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas 759 contigua 1, 761 contigua 1 y 763 básica. Los agravios expresados son ineficaces. La parte actora señala que diversos integrantes de las casillas referidas que fungieron como funcionarios en las mesas directivas de casilla, los mismos no se encontraban acreditados para fungir como funcionarios electorales. Sin embargo, en auto se acredita fehacientemente que sí se encuentran autorizados en el encarte del Instituto Nacional Electoral, tal y como se explica en el proyecto que se pone a su consideración. Con relación a las supuestas irregularidades en el escrutinio y cómputo realizado por las mesas directivas de casillas citadas, las mismas fueron subsanadas al momento de que dichas casillas fueron objeto de recuento ante el organismo electoral, como se acredita con las constancias individuales de resultados electorales que obran en el expediente. Es la cuenta, magistradas, magistrado presidente. Gracias, secretaria. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, tome la votación correspondiente. Claro que sí, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Flores Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido a la Secretaría de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su autorización, por lo expuesto y fundado, se resuelve. Único, se confirman los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, y la votación de las casillas 759 contigua 1, 761 contigua 1 y 773 básica. Notifíquese en términos de ley. Son los puntos resolutivos, magistrado presidente. Gracias, magistradas. ¿Desean realizar alguna intervención? No. Si no hay intervenciones, secretaria de Estudio y Cuenta, a favor de proceder a realizar el engroso correspondiente. Continuamos con el análisis del noveno de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral con el número de expediente TSLP JNE 13-2024, el cual está a cargo de la ponencia de un servidor y se dará cuenta por conducto del secretario Enrique David C. Álvarez Jiménez. Buen día, señores magistrados y señor secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado y presidente. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de sentencia a dictarse en el juicio de nulidad electoral TSLP, diagonal JNE, diagonal 13, diagonal 2024, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la elección municipal de San Luis Potosí. En el proyecto de sentencia que se pone a su consideración,
se propone declarar los hechos y agravios formulados por el actor como ineficaces e insuficientes para decretar la nulidad pretendida. Lo anterior en razón de que, como se razona en el proyecto, de la calificativa de los videos y publicaciones que expone la parte actora, no se infiere la existencia de actos anticipados de campaña. En ese sentido, después de analizar el contexto de las publicaciones en la red social Facebook, se detalla que no existe el ilícito que refiere el actor, pues en su mayoría se refieren a hechos noticiosos protegidos por el derecho humano de libre expresión. En otro aspecto, también se detalla en el proyecto que la ausencia de boletas en las casillas que expone el actor no puede motivar la apertura total de los paquetes electorales, en tanto que tal circunstancia de ausencia de boletas solo podría afectar a cada casilla individual, pero no así podría generar la procedencia de la apertura de otros paquetes que no presentaron irregularidades y que además esa causa no está contemplada en la ley como justificación de la apertura de la totalidad de los paquetes. Les cuento. Gracias, secretario. Magistradas, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No. Si no hay intervenciones, secretario general de acuerdos, proceda a tomar la votación. Con su autorización, magistrado, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Pérez Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos. Los puntos resolutivos son al tenor siguiente. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí es competente para conocer del juicio de nulidad electoral promovido por el Partido Revolucionario Institucional. Segundo, se confirma la validez de la elección municipal de Tamuín, San Luis Potosí, la declaración de validez de dicha elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría. Tercero, notifíquese. Gracias, secretario. Magistradas, ¿desean realizar alguna intervención? Al no haber intervenciones, secretario de Estudio y Cuenta proceda a realizar el engroso correspondiente. Finalizamos con el análisis del 10º de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 98-2024 y su acumulado TSLP JDC 99-2024. Este también está a cargo de la ponencia de un servidor y se dará cuenta por conducto del secretario Jorge Antonio Esquivel Guillén. Señora magistrada y señor magistrado presidente, con su autorización procedo a dar cuenta del proyecto de sentencia del juicio identificado con la clave TESLP JDC 98-2024 y su acumulado TESLP JDC 99-2024 promovidos por los ciudadanos Jorge Alberto Zavala López y Pablo Sendejas Follo. Considerando que los actores refieren que se vulnera su derecho a votar y ser votado, pero los motivos que se esgrimen son diferentes, su estudio se hará de manera separada. Así se tiene que en el juicio de la ciudadanía TESLP JDC 98-2024, el ciudadano Jorge Alberto Zavala López señala que cuando el CEPAC, en cumplimiento a la resolución del incidente de incumplimiento de sentencia del expediente SM JDC 417-2024, aprueba dejar sin efecto las constancias de asignación de las regidurías de representación proporcional emitidas en favor de los ciudadanos Pablo Sendejas Follo y César Rodríguez Rocha, postulados por el partido Movimiento Ciudadano para la Integración del Ayuntamiento de San Luis Potosí, expedidas de conformidad con el acuerdo CG 2024 JUN 321 el 9 de junio y en consecuencia aprueba expedir y notificar constancias de asignación de regidurías de representación proporcional a favor de las ciudadanas Beatriz Adriana Urbina Aguilar y Laura Yadira Quintana Valladares, postuladas por el mismo partido para la integración del Ayuntamiento de San Luis Potosí, dejó de observar que el elector tiene derecho de ocupar la posición número 14 en la integración final del Ayuntamiento capitalino, ya que en consecuencia lógica y jurídica se está aplicando un ajuste de paridad que ya no debería de operar porque dicho ajuste a la paridad de género se dio bajo el supuesto contemplado en el artículo 402 de la ley electoral, es decir, que existiera mayor número de hombres en la conformación del órgano municipal, lo que en su momento era un hecho, ya que en esa fecha la integración se daba con 10 hombres y 8 mujeres. Esto antes de que se reconociera a la ciudadana Beatriz Adriana Urbina Aguilar como regidora número 13. En el proyecto de cuenta se propone declarar fundado el agravio asumido por el actor, ello en función de que se tiene que tanto la asignación de regidores de representación proporcional como el ajuste de paridad realizado para la conformación del Ayuntamiento de San Luis Potosí en el acuerdo CG 2024
JUN 321 de fecha 9 de junio, mismo que fue confirmado por este Tribunal Electoral. Sin embargo, la resolución dictada dentro del incidente de incumplimiento de sentencia en el expediente SM JDC 417-2024 por la Sala Monterrey modificó la integración de dicho ayuntamiento en relación a la paridad de género, ello en razón de que se ordenó que se sustituyera la única regiduría asignada al Partido Movimiento Ciudadana, originalmente otorgada al ciudadano Pablo Sendejas Follo, de género masculino, por la ciudadana Beatriz Adriana Urbina Aguilar, de género femenino. Por lo que en razón de lo anterior y en virtud de que la modificación ordenada por la Sala Monterrey trascendió a la integración del ayuntamiento, vinculó al CEPAC para que en plenitud de jurisdicción determinara lo que en derecho corresponde respecto a la conformación final del cabildo en cuanto a las personas que lo integran, no respecto de la distribución o asignación de regidurías a las fuerzas políticas. En razón de hermenéutica y lógica jurídica, este Tribunal Electoral estima que la Sala Monterrey retrotrae las cosas al estado original que guardaban antes de que el CEPAC procediera a realizar para el Ayuntamiento capitalino la asignación de regidores por el principio de representación proporcional y el ajuste paritario de fecha 9 de junio mediante el acuerdo CG 2024 JUN 321. Y como ya se dijo, señala que en plenitud de jurisdicción este órgano administrativo determinara lo que en derecho correspondiera, es decir, partiendo del hecho de que la lista de regidurías del Partido Movimiento Ciudadano ahora está encabezada por la ciudadana Beatriz Adriana Urbina Aguilar, de género femenino, en sustitución del ciudadano Pablo Sendejas Follo, de género masculino. Por lo que se señala que, en libertad de jurisdicción, la responsable debió determinar lo que en derecho correspondiera, lo anterior en razón de que la libertad de jurisdicción se debe entender como el principio que otorga la autoridad para ejercer su jurisdicción de manera completa y sin restricciones, significando esto que el CEPAC tiene la facultad de resolver cualquier asunto dentro de su competencia sin limitaciones. Esto se debe traducir en que una vez que se modificó la lista de candidatos a regidores de representación proporcional del Partido Movimiento Ciudadano, debió proceder en plenitud de jurisdicción con la conformación final del cabildo respecto a las personas que lo integran, no respecto de las asignaciones de regidurías a las fuerzas políticas, tal y como se señaló en la resolución de Sala Monterrey del incidente de incumplimiento de sentencia dictada el 2 de agosto. De ahí que al retrotraer las cosas al estado original que guardaban antes de que el CEPAC procediera a realizar para el Ayuntamiento capitalino la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, el ajuste paritario de fecha 9 de junio resulta innecesario hacer el ajuste de paridad previsto en el inciso B de la fracción 9 del artículo 402 de la Ley Electoral, pues el asignar a la ciudadana Beatriz Adriana Urbina Aguilar, de género femenino, en cumplimiento a la resolución del incidente de incumplimiento de sentencia en el expediente SM JDC 417/2024, el puesto número 1 de la lista de regidores por el principio de representación proporcional del Partido Movimiento Ciudadano y revocar la asignación que se hizo al ciudadano Pablo Sendejas Follo como regidor electo de ese partido, la integración del órgano municipal de San Luis Potosí tendrá una representación paritaria de 9 hombres y 9 mujeres. Expuesto lo anterior, el agravio hecho valer por el actor resulta fundado. Finalmente, se tiene que en el juicio ciudadano TSLP JDC 99/2024, el ciudadano Pablo Sendejas Follo señala que se vulnera su derecho a ser votado, ya que tiene el derecho de acceder a un puesto de elección que de manera legítima y en estricto apego a la ley electoral de San Luis Potosí le fue otorgada. Asimismo, establece que no es constitucional ni convencional privarlo de su derecho a ocupar la regiduría proporcional ya asignada, restringiendo con ello sus derechos humanos y vulnerar el orden constitucional y convencional. Por último, señala también que la aprobación del acuerdo impugnado violenta el principio de autodeterminación de los partidos políticos. A juicio de este Tribunal Electoral resultan infundados los agravios hechos valer por el actor. Ello porque el derecho a ser votado no es absoluto y puede válidamente estar sujeto a limitaciones, además de que el acto del que se duele se efectuó en cumplimiento a una resolución dictada por órgano jurisdiccional. En primer término, se tiene que ha sido criterio de este Tribunal Electoral señalar que la paridad es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político-electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad.
La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública. Es por ello que, contrario a lo expresado por el actor, el derecho humano a la igualdad tiene una posición preferencial en el ordenamiento constitucional y convencional, porque el prisma del sistema normativo irradia en la estructura de la actividad pública y privada. De ahí lo infundado del agravio esgrimido por el actor en relación a la violación a su derecho de votar y ocupar la regiduría que le corresponde al Partido Movimiento Ciudadano. Independientemente de lo anterior, se tiene que el acuerdo impugnado fue emitido por el CEPAC en cumplimiento a una resolución jurisdiccional dictada por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el mismo sentido, se tiene que si el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de las autoridades, estas deben proceder a su inmediato acatamiento, ya que en términos del artículo 128 de la Constitución Federal, todo funcionario público rinde protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, de manera que el acatamiento de los fallos contribuye a que se haga efectiva la garantía individual de acceso a la justicia. De lo contrario, el incumplimiento de esta obligación produce una conculcación a la ley fundamental que se traduce en causa de responsabilidad de carácter administrativo, penal o político. En otro aspecto, este Tribunal Electoral estima que en relación al agravio hecho valer consistente en la violación al principio de autodeterminación de los partidos políticos, dicho agravio no se puede atender, pues como se ha mencionado, el acto impugnado es consecuencia de una resolución jurisdiccional, por lo que resulta inoperante. De todo lo anterior se concluye que los agravios expresados por el recurrente en el presente expediente resultaron infundados e inoperantes. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado presidente. Gracias. Secretario, magistradas, está nuestra consideración del proyecto de cuenta. ¿Alguien desea intervenir? No, magistrado. Si no hay intervenciones, secretario final de acuerdos, procede a tomar la votación. Pero sí, presidente, tomo la votación respectiva. Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Fuerza Aguilar. A favor. Gracias. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Correcto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario, habiéndose aprobado el proyecto de cuenta, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que dé lectura de los puntos resolutivos contemplados. Con su permiso, magistrados, procedo a dar lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral del Estado tiene competencia para resolver el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Segundo, el agravio del ciudadano Jorge Alberto Zavala López hecho valer dentro del expediente TESLP-JDC 98-2024 es fundado. Tercero, los agravios del ciudadano Pablo Cendejas Follo hechos valer dentro del expediente TESLP-JDC 99-2024 son infundados e inoperantes. Cuarto, se modifica parcialmente el acuerdo CG 2024 AGO 331 del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se da cumplimiento a la resolución incidental de incumplimiento de sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 2 de agosto de 2024 dentro del expediente SMJDC 417-2024 de fecha 7 de agosto del 2024, específicamente por lo que hace a la integración definitiva del Ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Quinto, se ordena al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que proceda en términos del apartado de efectos de la presente resolución. Sexto, se ordena al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que, una vez realizado lo anterior, de manera inmediata lo haga del conocimiento a este Tribunal Electoral, remitiendo la documentación que justifique lo ordenado. Séptimo, conforme a lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, notifíquese en forma personal a los actores en los domicilios autorizados y por oficio al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, agregando copia certificada de la presente resolución. Octavo, dese cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Transparencia. Es la cuenta, señor magistrado y señor magistrado presidente. Gracias, secretario. ¿Magistradas desean realizar alguna intervención? No. Si no hay intervenciones, le pido al secretario de Estudio y Cuenta que proceda a realizar el engroso correspondiente. Secretario General, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Pero, presidente, le informo que por la lista de asuntos aprobados no hay asunto pendiente por desahogar.
Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la presente sesión, dándose por concluida a las 12 horas del mismo día de su inicio. Gracias. Gracias.